Bienvenidos a estas formaciones para asesores inmobiliarios, estas formaciones express, y hoy vamos a ver lo que sería una tasación por capitalización de renta. Normalmente los asesores inmobiliarios, en este caso para los productos inmobiliarios que solemos trabajar, es verdad que utilizamos las tasaciones por comparación, en la que lo que hacemos es buscar testigos en el mercado, testigos que sean parecidos a nuestra muestra, utilizar unos coeficientes de homogenización y a partir de ahí pues sacar el valor de mercado. En este caso, lo que sería una tasación por capitalización de renta, pues lo que viene a hacer es intentar, o mejor dicho, buscar ese precio de mercado a través de la capacidad de renta que tiene de generar ese inmueble. Vamos a ver un ejemplo real de tasación por capitalización de renta. Es un método express muy rápido, evidentemente esto lleva una fórmula cuando se trata de un peritaje judicial, pero bueno, aquí lo que estamos es realmente dando unas claves básicas pues, para entender cómo funciona la capitalización de rentas y esas claves básicas también para que cualquier asesor inmobiliario pues, se pueda acercar un producto inmobiliario pues, al precio de mercado. En este caso vamos a utilizar un ejemplo real. Es un producto inmobiliario un poquito complejo porque es difícil encontrar muestras para este tipo y entonces no va a venir muy bien el sistema de capitalización de rentas para conseguir su valor porque si por comparación nos resulta complicado encontrar testigos, sí es cierto que por capitalización de rentas, es decir, por la renta que podría generar el inmueble, pues nos resulta mucho más sencillo poder llegar a ese valor de mercado. Bueno, primeramente vamos a ver en este caso el inmueble, vais a ver un poquito la complejidad, porque lo que primero compone el inmueble en su conjunto es una nave industrial. Una nave industrial que tiene pues una peculiaridad y es que está en zona urbana, de urbano consolidado. ¿Por qué eso es una peculiaridad? Bueno, normalmente las naves industriales, cuando están en zona industrial, para que tengan un uso industrial, pues la actividad que se puede desarrollar dentro de ella es pues, mucho más amplia, siempre que la nave en este caso esté acondicionado a la actividad que se vaya a desarrollar. Cuando estamos dentro del núcleo urbano, donde el uso principal es el residencial, como es el caso de esta nave, pues las actividades se acotan mucho. Es decir, no lo mismo, no se puede tener una actividad que, por ejemplo, pues puedan tener acceso a grandes vehículos, porque estamos hablando de calles estrechas, bueno, estamos hablando de trailers, hay que tener cuidado qué tipo de actividad, pues si tiene algún tipo, temas tóxicos, alimenticios, es decir, que tiene, el uso es, en este caso sería muy restringido, por lo tanto, el valor de esta nave no sería igual de si estuviese en suelo industrial. Además de luego, evidentemente, habría que la actividad que se fuese a poner dentro de ella, en la que se fuese a utilizar, pues evidentemente se tendría que adaptar, ¿no?, esa nave. Pero bueno, es un inmueble complejo, primero porque posee una nave industrial. Esta nave industrial, evidentemente, tiene una zona de oficinas que, como veis, necesita una reforma integral porque está obsoleta. Y además de esa nave industrial y esas oficinas, cuenta con dos apartamentos de unos 46 metros cuadrados cada apartamento. Son apartamentos simétricos, fijaros, son dos apartamentos simétricos, que ambos apartamentos pues tienen una habitación de iguales características, igual tamaño, una cocina y un baño. Por lo tanto, estamos hablando de un producto en su conjunto inmobiliario difícil de tasar, porque mezclamos, por así decirlo, mezclamos diferentes usos. Por un lado, de actividades económicas, en este caso, pues una nave industrial, pero por otro lado tenemos un uso residencial, además dentro de un suelo urbano. Bueno, pues si por el método de comparación, que sé que estamos acostumbrados a utilizar los asesores inmobiliarios, sería más difícil de poder sacar el precio de mercado, lo que vamos a utilizar en este caso es el método a través de capitalización de rentas. Es decir, la renta que podría llegar a generar todos los inmuebles en su conjunto, pues nos podrían dar, en este caso, un precio muy cercano al precio de venta real o, en este caso, a la tasación. Bueno, antes de seguir, en este caso, con el método de actualización de rentas o capitalización de rentas, lo que vamos a hacer es precisamente irnos a ver la normativa. Porque, claro, todo el tema de tasación, pues evidentemente tiene una normativa, que en este caso es la norma Orden ECO 805/2003 del 27 de marzo. Simplemente con que pongáis en Google norma ECO tasaciones, os va a salir. Pincharéis aquí, vienes al BOE y, bueno, tenéis aquí el link y PDF. Yo directamente lo tengo descargado en PDF y
Me voy a ir al PDF porque voy a ir precisamente, vamos a ir a lo fundamental. Como veis, te he descargado este PDF sobre la orden ECO /805/2003 del 27 de marzo sobre temas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. Es bueno que lo tengáis, es bueno que lo tengáis impreso, lo tengáis encuadernado. Y bueno, no me voy a meter mucho en la normativa, porque evidentemente la normativa es más para los peritos judiciales y cuando se hacen tasaciones, evidentemente las tasaciones a los que los asesores inmobiliarios, aquellos que somos peritos judiciales, sí estamos acostumbrados a hacerlas. Pero cuando estamos dando tasaciones, en este caso para dar un valor de mercado a nuestros clientes dentro de la inmobiliaria, evidentemente es bueno que la conozcamos, pero no es necesario que nosotros realicemos esas tasaciones que son mucho más laboriosas y evidentemente son mucho más grandes, ¿no?, que las que entregamos dentro de la oficina inmobiliaria. En este caso, simplemente para que lo conozcáis, voy a puntualizar dónde nos tenemos que ir para este tipo de tasación, que es la del método de capitalización de rentas. Nos iríamos al artículo, voy a ir así más rápido, al artículo 24 y el artículo 25 de esta norma ECO. Y fijaros, en la sección 4, método de actualización de rentas. La aplicabilidad del método de actualización. Dice, el método de actualización de rentas será aplicable siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo siguiente. A la valoración de toda clase de inmuebles susceptibles de producir rentas, este es el elemento fundamental, se puede utilizar siempre que todos los inmuebles que se vayan a valorar puedan producir rentas o, en este caso, derechos reales señalados en el artículo 52.2. ¿Vale? Bueno, también seguiríamos leyendo el artículo 24, que está bastante bien. Y fundamental, el artículo 25 dice, requisitos para la utilización del método de actualización, en este caso de renta. Dice, para la utilización del método de actualización a efectos de esta orden, será necesario que se cumpla al menos una de los siguientes requisitos. Dice, la existencia de un mercado de alquileres representativo de los comparables. Para presumir tal existencia, será necesario disponer como mínimo de 6 datos de rentas de alquileres comparables. Es decir, es algo muy parecido en este caso al método de comparación, pero en este caso lo que haríamos sería en el método de comparación, pero dentro de alquileres. Sería una de las formas, o este sería uno de los puntos que deberían de cumplir para poder usar este método. Otro método, la existencia de un contrato de arrendamiento. Imaginad que vamos a utilizar el método de actualización de rentas y lo que tenemos es un local o, por ejemplo, una tierra cultivable, porque no tiene por qué ser un inmueble, también puede ser un terreno agrícola, y tiene un alquiler que, bueno, pues como genera rentas, pues de aceituna, de uva, de trigo, de lo que sea, o de ganado, pues no lo podemos comparar, pero sabemos que genera una renta, un alquiler mensual, y bueno, pues a partir de ahí pues podríamos, por ejemplo, o una gasolinera, con las gasolineras también se puede hacer, y a partir de ahí, pues, por ejemplo, podríamos establecer pues el valor de mercado. También que el inmueble valorado esté produciendo o pueda producir ingresos como inmueble. Bueno, es lo mismo. ¿Vale? Por lo tanto, nos damos cuenta que esta norma lo que pretende decir es que a todo aquel inmueble o terreno o todo aquello que pueda generar renta, pues se le puede realmente valorar con respecto a la renta que genera mensualmente. Bueno, esta sería la norma. Es bueno que la tengáis, como ya he dicho, y que conozcáis estos dos artículos. ¿Por qué? Porque ahora es cuando nos vamos a ir precisamente a la aplicación de esta ¿cómo se llama esto? De esta norma, ¿no? Fijaros, vamos a compartir y nos vamos a ir en este caso, muy sencillo, pues a buscar 6 testigos. Y nos hemos venido a Idealista. Y en Idealista, nosotros lo que hemos hecho ha sido, pues, buscar naves industriales, parecidas. Evidentemente hemos dicho que la nave que nosotros vamos a valorar está un poquito con peores características que cualquier nave que esté en suelo industrial, porque no vale cualquier actividad que vaya a ir dentro de la nave, lo que hace que pierda valor esa nave industrial. Pero, bueno, podemos ir sacando una referencia, por ejemplo, en este caso, de el alquiler euro metro cuadrado, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un alquiler por superficie, ¿no? Del arrendamiento por superficie. De aquí, pues, podemos sacar varios testigos. Esta misma forma que estamos utilizando para el arrendamiento de la vivienda, vamos a hacerlo también en este caso para el arrendamiento, por ejemplo, de apartamentos. Entonces, nosotros nos iríamos, en vez de locales comerciales, nos iríamos a vivienda.
y, por ejemplo, diríamos que fuesen de una habitación, porque estamos hablando de apartamentos de una habitación. Vamos a ver. Y de aquí también podríamos sacar esos 6 testigos de los que nos dice, en este caso, nos dice, nos está hablando, por ejemplo, la norma. Como veis, fijaros, estamos hablando de una habitación totalmente reformado, 400 euros, una habitación 400 euros, 380, pero completamente reformados, y 340 una habitación. Por lo tanto, nosotros viendo ahora mismo estos testigos, podríamos hablar que nuestros apartamentos, cada uno de ellos, y esto lo conocemos bien, aproximadamente podrían estar en torno a los 300 euros, porque bueno, pues el mobiliario es muy antiguo, hay que hacer algo de reforma, no está en este estado. Fijaros una habitación 295 completamente reformado, pero sin, en este caso, sin muebles. Por lo tanto, 300, 330 nos podríamos encontrar. Por otro lado, si volvemos en el caso de las naves industriales, pues fijaros cómo lo que hacemos es sacar esos 6 testigos, ¿no? Entonces, sacaríamos 6 testigos, vemos que dentro de lo que vemos en arrendamiento, naves completamente diáfanas, sin ningún tipo de instalación en especial, luego ya la actividad que se desarrolle generaría esa instalación, vemos que podemos estar entre 1,62, esto es un poquito más caro, 10 también, eso es un local comercial. Pero fijaros, 0,52 euros al metro cuadrado, esto es un local comercial, local. 4,35, este está un poquito más caro. Fijaros, 1 euro el metro cuadrado. Si está entre 1, yo por lo que he ido estudiando es 1 y 2. Y ahora sí, cogería toda esta información y ya dentro de nuestra extranet de cliente, dentro de nuestra tecnología InmoHappy, nos iríamos a lo que es al cliente, y lo que haríamos sería introducir toda esa información, ¿no? Este es el informe de cliente InmoHappy, que bien conocéis. No me voy a poner a hacerlo, simplemente es muy sencillito, es copiar y pegar. Y fijaros que en el informe de cliente, ¿qué es lo que le ponemos? Muy sencillo, pues le pondríamos directamente valoración por capitalización de rentas de naves y los apartamentos. En este caso haríamos un copia y pega en este caso del artículo 24 y del artículo 25. Fijaros, muy sencillito. Y luego lo que nosotros aquí le haríamos sería ponerle los testigos que nosotros hemos sacado, ¿vale? Todos los testigos que nosotros hemos sacado de Internet. Una vez que nosotros hemos sacado todos esos testigos de Internet, al final simplemente, pues fijaros qué valoración tan sencilla. Dice, valoración para la nave, para la venta de la nave, se estima un precio de mercado de 72.000 euros. Es decir, aproximadamente lo que se ha hecho es unos 500 euros el metro cuadrado, saldría por el tamaño, estamos hablando de unos 300 metros cuadrados, y creo que sería 1,80 o así euros el metro cuadrado aproximadamente. Pues haría unos 500 euros el metro cuadrado, 500 euros el metro cuadrado. 12 meses, pues salían unos 6.000 euros, 6.000 euros por 12 años, ¿vale? Porque recordad que para ser inversión tiene que estar entre los 10 y 12 años. Bueno, vamos a ser un poquito generosos para que luego no nos digan. Pues la nave aproximadamente estaría en una valoración de precio de mercado de unos 72.000 euros. La valoración para la venta de cada uno de los apartamentos, pues algo muy parecido. Vamos a poner unos 300 euros porque son unos inmuebles que necesitan reforma completa. Pues 300 euros, que serían 300 euros por 12 meses, por 12 años, daría 43.200 euros, y en este caso, al final, diríamos que el precio de mercado del conjunto de la propiedad, donde sumaríamos la nave y los 2 pisos, serían 158.400 euros, ¿vale? Fijaros, se quedará aquí, y bueno, veis que en nuestro informe luego todo esto sabéis que está automatizado, nuestra tecnología va todo súper rápido. Es más, aquí, bueno, pues hemos escrito un poquito más porque sabéis que tenemos una herramienta para el método de comparación. Pero para el método de capitalización de renta es tan sencillo como coger estos testigos y fijaros cómo directamente ya ponemos la cuenta final dentro del cliente. Y nada más, todo lo demás ya lo conocéis dentro de nuestro informe de cliente. Es muy sencillo y lo que hacemos es una estimación muy rápida con testigos reales de cuál puede ser el precio de mercado a través de capitalización de renta, que al final es la renta que tiene la renta que puede llegar a generar pues ese inmueble en un transcurso de los últimos 12 años, ¿vale? Nada más, sabéis que es una formación express, sabéis que tenemos luego dentro de nuestra extranet las formaciones realmente de peritaje inmobiliario, donde hablamos ya de la capitalización de rentas más en profundidad, hablamos del método de comparación más en profundidad, pero bueno, esto es para que tengamos de una forma expresa el concepto claro de cómo podemos, en este caso,
pues de forma rápida dentro de nuestro informe de cliente, y luego sabéis que tenemos un botoncito que con el botoncito se le envía directamente, en este caso, al cliente vendedor, bueno, pues que le llegue ese informe en el que podamos valorar productos inmobiliarios que a veces son más fáciles de valorar, ¿vale? Siempre que somos de vivienda, pero otras veces tenemos esa dificultad y el método de capitalización de renta, siempre que podamos desarrollar una actividad o generar unos ingresos a través de ese inmueble, bueno, pues podemos utilizar ese método y evidentemente, pues fijaros que es muy, muy sencillito y simplemente con los conocimientos básicos, dónde está la norma y dónde podemos buscar los agregadores testigos para sacar esa media, pues a partir de ahí pues podemos sacar pues, un valor de mercado que en muchos casos, en la mayoría de los casos, es muy aproximado. Nada más, cualquier duda sabéis, estamos trabajando, buen día y buen negocio.